Hola y bienvenidos, bienvenidas a Irenka Decora. Espero que tengáis un buen día y que estéis teniendo una muy buena semana. Yo vuelvo de vacaciones y vengo con mucha fuerza, tengo muchas ganas de enseñaros cositas. Entonces os traigo esta técnica que es con embossing en frío, ¿vale? Con relieve y luego con vellum, que le he puesto aquí un poquitito para dar un tono más claro todo alrededor, ¿vale? Lo he decorado con perlitas y os voy a enseñar también cómo hacer estas palabras tan chulas. Entonces, esta es un tipo de tarjeta tipo A6 que se abre de arriba abajo. Y os traigo también esta otra que es muy parecida, pero la técnica es distinta, ¿de acuerdo? Así que si queréis saber cómo las he hecho, quedaros a ver el vídeo. No olvidéis darle a me gusta si es el caso, suscribiros por aquí y darle a la campanita, corre, 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 y escribirme en los mensajes, que me encanta leeros y poder contestaros. Así que muchas gracias a todos y a todas por vuestro tiempo, vuestro apoyo y espero que os guste el vídeo. ¡Empezamos! Lo que estoy haciendo es poner washi tape y poner washi tape además por fuera de la tarjeta para ya tenerla fijada y cuando apliquemos tintas no se nos mueva. El objetivo es poner las cintas de washi tape donde nos venga bien, siempre que dejemos como huecos entre medias, ¿vale? Un poquito irregulares y el objetivo luego va a ser ir pintando, como ya habéis visto las tarjetas al principio, ir pintando cada huequecito de un color distinto. Entonces, más huequecitos ponéis, mejor quedará. Luego, eso sí, procurar coger un ancho de washi tape que se adapte. Si ponéis un ancho de washi tape muy grande, pues los huecos os quedarán un poquito pequeños. Entonces yo diría que más bien o este tamaño que he puesto yo, o bien un tamaño un poquito más finito de washi tape, ¿vale? Luego, eso sí, para rellenarlo he cogido colores que más o menos van bien entre ellos, es decir, tonos naranjas, tirando a rojos, marrones, colores teja y luego ya he terminado también con colores rosas y rojos fuertes, ¿vale? Para que haya una buena mezcla. Y nada, simplemente pues ir rellenando cada huequecito con un color distinto hasta que se os quede bien rellena toda la tarjeta, ¿vale? Podéis o bien como he hecho yo con un aplicador, ¿vale? Con el color rosa, o bien directamente, como veis, con cuidado, eso sí, porque el washi tape me lo permite, ir entintando las distintas superficies directamente con la tinta. Podéis usar o podéis utilizar las tintas como si fuera un tapón, es decir, poner varios golpes, y en este caso, como son tintas esponjosas, quedarían como quedarían distintas texturas, es decir, quedaría como una textura de esponja. Yo en este, como es el primero, de momento le he dado con círculos para rellenar bien todo el espacio y que se pegue bien hasta las esquinas, ¿vale? Luego, con cuidado, retiramos el washi tape y así quedaría el resultado. Y luego la idea es darle volumen. Vale, pues la acabo de pasar por la máquina. Como veis, tiene la textura esta de azulejo roto o como piel de jirafa, ¿vale? Aquí se ve súper bien. Esta es muy grande, es directamente un tamaño folio. O igual soy yo, que no estoy acostumbrada a trabajar con medio folio. Lo que voy a hacer va a ser recortarla. Entonces esto de momento lo dejo así en un ladito para que veáis la guillotina, que si no, no la veis muy a menudo, porque como es bastante grande, pues bueno, me hace un poco difícil meterla en cámara. 21 mide de ancho, de aquí a aquí, mide 21, ¿vale? Si queréis, 21, bueno, no se ve tampoco en cámara, mide 21, hacerme caso que lo he medido antes. 21, la mitad serían 10 y medio, con lo cual me haría una tarjeta justo de A6 o 2 de A6, ¿vale? Aprieto bien, paso por la guillotina y tengo mis dos tarjetas que se levantan así hacia arriba. Vale, pues voy a trabajar con estas dos por separado. Lo bueno que tiene esto es que si queréis hacer tamaños de tarjetas más pequeños, pero solo con una técnica, ¿vale? O distintos colores, porque yo ahora mismo tengo una que es
totalmente marrón y otra que tiene un poquitín de rosa, ¿vale? Entonces voy a aprovechar la que tiene rosa para ponerle rosa, efectivamente. Y para esta naranjita voy a guardar la cartulina sobre velo, ¿vale? Ya lo he recortado, veis que tiene el borde cosido, todo él, los dos corazones. Aquí estoy poniendo cinta de doble cara en la cartulina, es decir, en el corazón de la cartulina. Primero, y os aconsejo que pongáis la cartulina encima del velum para que luego cuando le deis la vuelta sepáis la superficie en la que tenéis que poner otra vez cinta de doble cara para que no se os vea, porque el velum es transparente, para que no se os vea dónde habéis puesto el pegamento. Y luego pues simplemente decidís dónde ponéis la figura, y en este caso un corazón, y recortáis el sobrante. Os dejo aquí arriba en la i, si pincháis, el vídeo donde os enlazo cómo he hecho las letras, cómo podéis hacer letras o cómo decorar, palabras, perdón. Entonces, simplemente echar pegamento una vez que ya tengáis y colocáis las palabras o la palabra que os guste. Yo estoy poniendo ahora unos corazoncitos, ¿vale? Para decorar la tarjeta, luego pondré también algunos circulitos arriba y abajo, un poco triangulando, así que este sería el resultado final una vez ya terminada la tarjeta de corazoncitos. Vale, para la siguiente técnica es un poco distinta, es también con embossing frío, pero lo que voy a hacer va a ser aplicar la tinta y los colores son también muy parecidos de una tarjeta a otra. Y lo que voy a hacer va a ser eso, distribuir varios colores, y simplemente con una esponjilla nueva lo que voy a ir haciendo es difuminarlo o ponerle sombritas, y eso sí, enseguida, porque si no se os secará la tinta, ponerlo con la de embossing y pasarlo por la máquina de Sizzix. Vale, para la decoración lo que voy a hacer va a ser, en este caso, un medio círculo, un semicírculo, ¿vale? Es un círculo que está ya cortadito, y para ponerlo encima de la tarjeta. Entonces he cogido cartulina amarilla normal y corriente y velum, y para ganar un poquito de tiempo lo que he hecho ha sido pasarlo ya por la máquina, con lo cual tenéis que tener en cuenta que tiene una parte que va delante y otra parte que va detrás, ¿vale? Tiene como crucecitas para que se os quede bien puesto, dependiendo del modelo que tengáis. Si tenéis un modelo sencillo y simple, pues tanto mejor, no tiene ni delante ni detrás. Como os iba diciendo, para pegarlo primero siempre, como hemos hecho en la otra, primero siempre, aquí se ve mejor lo de que se quedan las crucecitas. Primero siempre poner el pegamento de doble cara en la cartulina y luego pegarlo encima del velum, para luego saber qué superficie tenéis que poner, en qué superficie tenéis que poner la cinta de doble cara sobre el velum para que no se os vea, ¿vale? ¿Qué más deciros? Ah, sí, si queréis ponerle foam en vez de cinta de doble cara, ponerle foam. Pero yo lo que quería era destacar también el embossing frío, entonces he decidido pegarlo con cinta de doble cara para que no tenga más volumen. Para esta palabra de hello, igual, tenéis aquí en el punto, en la i, la explicación de cómo lo he hecho, así que si no lo habéis visto todavía el vídeo, ir a pincharlo y tendréis la explicación, ¿vale? He cogido un color doradito que le va muy bien. Igualmente no quiero darle volumen a esta tarjeta para destacar precisamente el fondo y que se vea el embossing frío, ¿vale? Así que pues simplemente con pegamento de cola, y se coloca encima de la superficie que tengo pensado para ello, en este caso la cartulina amarilla. Para decorar, eso sí, yo tengo unas pinzas. No son pinzas especiales para coger, son pinzas de estas que me cogí en una droguería, pero que no las utilizo más que para poner las perlitas, así que no os asustéis. Sí, son pinzas de depilar, pero las uso solo para manualidades, ¿vale? Así que no hay tampoco mayor problema. Luego, eso sí, me gusta poner las perlitas, y aprovecho ya para contaros, triangulando un poco, es decir, me gusta ponerlas de 3 en 3. Y me gusta que hagan como triángulos un poco irregulares, ¿vale? Que no sea tampoco nada perfecto, predeterminado, pero si queréis un poco por seguir el estilo, o si os gusta, pues utilizar eso, lo de ponerlas así en triángulo un poco irregular, ¿vale? Pues así quedaría la tarjeta. Espero que os haya gustado mucho, muchos besos y un saludo. Adiós.